Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy el Padre Marcos Galvis. Junto al Padre Cristóbal venimos a acompañar hoy al Padre José Luis, 11 años de vida sacerdotal. Un aplauso para el Padre, que hoy está de aniversario. Gracias por su cercanía, por su compañía. Y aquí tenemos la torta, ¿verdad? Después de la celebración partimos el pastel, Dios mediante. Este evangelio de hoy tiene dos enseñanzas. La primera enseñanza dirigida a los que andan pendientes de la vida de los demás, los chismosos. Y la segunda enseñanza, el centro o el ser humano. Los fariseos estaban pendientes de lo que hacía Jesús y sus discípulos para criticarlos, para chismearlos, para juzgarlos. Eso no ha cambiado. En la iglesia hoy día sigue pasando lo mismo. Los que venimos a la iglesia y participamos de la iglesia, salimos a la calle y la gente nos anda espiando, viendo y observando, para criticarnos, para señalarnos, para apuntarnos. Y la segunda parte, el ser humano que tiene hambre y Cristo le da de comer. La persona que está hambrienta, la persona que tiene necesidad, y a veces se nos olvida ser humanos con otros y en vez de ayudarlos, los hundimos. Esos son sus vecinos, sus parientes, sus amigos, las personas que están cerca. Por un lado nos critican y por otro lado nosotros en la vida no somos personas que ayudemos al prójimo ni le tengamos la mano. Por eso vamos a leer ahorita más adelante Mateo 25:31, el día del juicio final, donde Jesús llega a decir un día: tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. El ser humano para Cristo también es importante. Vamos a buscar en la Biblia y Padre, ¿es que usted lo va a decir es por mí? ¿O es que pasó por...? No, yo por usted no lo voy a decir. Yo le voy a predicar San Lucas capítulo 6. Y si alguno lo duda, eso lo vamos a grabar. Yo no sé para dónde estará grabando el celular, para allá o para acá. Pero yo lo veo como para allá. Si algún día usted llega a su casa, venga Lucho para acá, y usted en algún momento usted dice, el Padre predicó cosas, ahí va a estar en internet para que usted lo vea y lo lea con capítulos y versículos. Lucas capítulo 6, desde el versículo 1 y siguiente, para que podamos observar que en la iglesia ni fuera de la iglesia podemos andar de chismosos, de lengua larga, de criticones, porque a veces muchas misas, muchas celebraciones, muchos retiros, muchas catequesis, pero no frenamos la sin huesos, la lengua. ¿Conoce alguno? No lo vea. Oiga con atención. Lucas capítulo 6, versículo 1. Pare la oreja, escúchelo. Un sábado, Jesús atravesaba unos sembrados. El día sábado había que guardarlo. El día sábado no se podía dar más de 1000 pasos. El día sábado, a mí me da risa con los protestantes porque dicen, nosotros guardamos los sábados. No se hacía comida, ellos hacen comida. El día sábado no se podía viajar, ellos viajan. El día sábado no se podía trabajar. Es más, el día sábado ni se podía prender la cocina. No se podía hacer nada. El día sábado era para que usted pasara en descanso. Pero como podían dar 1000 pasos,
Jesús iba agarrando un camino y pasó por en medio de los sembrados. En el pueblo de Israel había una costumbre, que si usted tenía mucha plata y sembraba algo, uvas, higos, cualquier grano para comer, la persona que tenía hambre podía, o como ahorita, pues ahorita lo piden sin permiso, lo hacen sin permiso, agarrar un maíz, una mazorca, y llevárselo para preparar comida. Pasaron por los sembrados, los discípulos tenían hambre y empezaron, oigan. Y sus discípulos cortaban espigas, las desgranaban en las manos y se comían el grano. ¿Qué era lo que hacían los discípulos? Cortaban la espiga, la desgranaban en sus manos y se comían el grano. Para los fariseos, saduceos, doctores de la ley, eso era trabajo. Tenían hambre, agarraban la espiga y se la comían. Al frotarla, eso lo consideraban como trabajo. ¿Estaba permitido comer de los sembrados? Sí. ¿Estaba permitido agarrarle al vecino que tenía mucho? Si usted tenía en algún momento hambre, sí, porque el ser humano estaba de primero. Pero ahí estaban lo que se llaman fariseos, chismosos, lengua larga. Mire cómo estaban ahí, oigan. Algunos fariseos le dijeron, Algunos, no todos. Algunos fariseos le dijeron, ¿qué le dijeron? Vamos a ver si le dicen, aquí hay un platico de comida para tus discípulos. Aquí hay una ayudita, mire, esos muchachos que tienen hambre. Aquí hay un poquitico de comida para que ellos coman y se alimenten. O vamos a ver si por el contrario lo que hicieron fue criticarlo. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? ¿cuál fue la pregunta? ¿Por qué hacen lo que no está permitido en hacer en día sábado? Miren bien la pregunta por tercera vez. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué hacen? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué no? ¿Por qué hacen? ¿Por qué Hacen. Esa es la misma pregunta de todo chismoso. ¿Por qué usted está haciendo eso? ¿Por qué si usted va a la iglesia se lo pasa dando a golpe de pecho, se lo vive aquí? ¿No nunca le han cuestionado a ustedes el comportamiento? ¿Por qué si usted va a la misa llega peleando? ¿Por qué si usted lee la Biblia es chismosa? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta de un fariseo que no se mete en su vida, sino que anda pendiente de la vida de los discípulos de Cristo para cuestionarlos, para preguntarle. Yo a la gente del Evangelio les digo, a eso los llamo Radio Acarigua. Lo que no sabe lo averigua. Anda pendiente de la vida de todo el mundo, pero la suya no se examina. ¿Conoces alguna persona así? Que anda preguntando, ¿por qué la vecina se viste así? ¿Por qué el músico canta así? ¿Por qué el catequista da así la catequesis? ¿Por qué el padre hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puros cuestionamientos, no para su vida, sino para la vida del otro. ¿Por qué tus discípulos andan haciendo lo que no está permitido hacer en sábado? Hoy Jesucristo en el Evangelio nos muestra que en todos lugares donde ustedes y yo estemos, no vamos a encontrar personas fariseas que nos van a juzgar, que nos van a condenar, que nos van a señalar. Pero Jesucristo sale en defensa de sus discípulos. Pero Jesucristo sale en defensa de aquellas personas que están con Él. Cuando usted vea a alguien cuestionando la vida de otro, aléjese de esa persona. Le va a hacer daño y lo va a contagiar. ¿Ustedes no han visto que el chisme es contagioso? Usted ya le dice, epa, Lucho, tengo algo que contarle. Y usted como que le entra el piojito ese de la duda. ¿Y qué será? ¿Qué será? Dígame, padre. Después le digo, puede pasar un día, 2 días, y Lucho se queda así como que, ¿qué será? ¿No les ha pasado? El chisme, el hablar del otro, el criticar es algo atractivo.
ahorita que veníamos, están pescando, es como la carnada, ¿qué es lo que le ponen la carnada para los pescados? ¿El maíz? Ajá. El pedacito de harina, lo que usted le coloca en la carnada y se lo tira al agua. Cuando cae al agua, ¿por qué pescan? Porque el chisme, el hablar del otro es como la carnada para aquellos que les gusta meterse en la vida de otras personas. Cuando usted llegue a una persona y escuche o hable con una persona y empieza esa persona, epa, ¿y por qué aquella persona es así? ¿Y por qué su papá se porta así? ¿Y por qué su mamá habla así? ¿Y por qué su tía se viste así? Diga usted, tengo delante de mí un fariseo. El fariseo es, según la Biblia, toda persona que no le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. ¿Por qué será que mi vecino tiene una finca más bonita? ¿Por qué será que mi vecina tiene un carro más bonito, una moto, una bicicleta? ¿Por qué? ¿Quién sabe cómo se lo ganaría? Y empiezan a criticar y a especular y a comer prójimo. Es más, le voy a arreglar una cita bíblica muy bonita. Ahorita volvemos donde vamos. ¿Qué versículo vamos? En el 3. 3. Estamos leyendo Lucas capítulo 6, vamos en el 3. Vamos a leer un momentico los pecados de la lengua. ¿Ustedes sabían que por tener una lengua larga hay pecados? Santiago capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Santiago llegó a decir un día que el ser humano que controle a la lengua, controle las sin huesos, es un hombre perfecto. Santiago capítulo 3, versículo 1. Para que cuando usted conozca a alguien que sea chismoso de esos que anden preguntando, ¿por qué tu discípulo? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué? ¿Por qué? Le pase Santiago 3 para que dejen el chisme. Ustedes no, los que no vinieron. Escuchen, Santiago 3, 1. Hermanos, no se hagan todos maestros. No se hagan todos maestros, sábelo todo, los que mandan, los que dirigen, los que hablan bien, los que pueden enseñar a otros. Ya saben que como maestros seremos juzgados. Si nos hacemos superiores a los demás y andamos, ¿por qué tú haces esto? ¿Por qué tú haces aquello? Si andamos como maestros, seremos juzgados. Oigan lo que viene. Con más severidad. Y todos tenemos nuestras fallas. El que no peca en palabras, el que no peca en palabras, el que no peca a la hora de hablar en palabras, es un hombre perfecto de verdad. Es una persona perfecta. ¿Usted quiere conocer una persona perfecta? Aquella que se guarda y no habla de nadie, no critica a nadie, no come prójimo ni en lengua larga. ¿Conocen alguno? También los hay. Hay gente así, muy prudente, que prefiere guardar silencio antes de hablar y de decir y meterse en la vida del otro. Dice Santiago, ese es un hombre prudente. Decía un santo, el ser humano es dueño de lo que calla, pero se convierte en esclavo de lo que dice. El que no peque a la hora de hablar es un hombre perfecto. Oigan. Pues es capaz de dominar toda su persona. El que domina su lengua, el que domina su boca, domina toda su persona. Ustedes no han visto que hay gente que son como una tumba, pero abierta, porque son bien chismosos. ¿Sí han visto? Pero hay personas que son como una tumba, cerradas, porque dominan la lengua, dominan el hablar. Oigan. Poniendo un freno en la boca. Repítalo, repítalo. Poniendo un freno en la boca. ¿A dónde debemos colocar freno? En la boca. Colocar freno en la boca significa saber callar antes de hablar de otra persona. Los fariseos en el San Lucas 6:3 le decían, ¿de dónde va? San Lucas 6:3 decían, ¿por qué tus discípulos andan arrascando espigas y comiéndolas si eso no es tan permitido? Y ahorita vamos a ver la defensa de Jesús. Y Santiago llegó a decir, colocando freno a la lengua. Y va a colocar unos ejemplos. ¿Qué significa colocar freno a la lengua? Oigan. En la boca del caballo podemos dominarlo.
Cuando ustedes que conocen de caballos, ¿cómo se domina un caballo? Colocándole un freno. Y ustedes han andado a caballo, ¿verdad? Usted jala el mecate para atrás y el caballo se para. Y usted lo mueve para la derecha, se va. Y lo mueve para la izquierda, se va. Y si lo suelta, pues hasta se cae porque no sabe dónde agarrarse. El caballo, el animal, se frena colocándole un freno. Se detiene, se para, lo domina, lo controla. Y el ser humano todavía no ha podido controlar la lengua. Oigan. Y sometemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Los barcos, ¿cómo son los barcos? Con un pequeño timón, el piloto los maneja. Con un pequeño timón, el piloto puede dominar y controlar el barco. Oigan lo que viene. Como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo. ¿Cómo? Así también la lengua. Así también la lengua. ¿Cómo es la lengua? Es algo pequeño. Es algo pequeño. ¿Pero qué pasa con la lengua? Pero puede mucho. Puede hacer mucho daño. Cuando los fariseos se encontraron con Jesucristo, empezaron a criticar, a chismear y a estar pendientes de la vida de los otros. No supieron controlar la lengua. Por eso San Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 15, llega a decir San Pablo, cosa que pasa en todas las iglesias. Yo trabajo allá en la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza. No les vayan a decir nada, pero allá pasa mucho. Cuando una persona anda pendiente de la vida del otro y no de su propia vida, anda tratando de manejar y de decir las cosas hacia otras personas, miren cómo San Pablo lo describe. Gálatas 5:15. Y ustedes están viendo que yo no estoy leyendo. ¿Lo está leyendo? El ministro. Para que cuando usted llegue a la casa, eso va a estar en internet y usted lo busque y dice, vamos a ver si el padre está diciendo lo que dice la Biblia. ¿O es que el padre se le ocurrió hablar cualquier ocurrencia? No, eso está aquí, Gálatas 5:15. Escuche, despacio, no me empujen. Pero si se muerden. ¿Cómo? Pero si se muerden. En las iglesias, en los templos, en los movimientos de apostolado, en los grupos. ¿Qué está pasando? Y se devoran. Ya va, de nuevo. Pero si se muerden. Se andan mordiendo. Y morder significa abrir la boca para lastimar. Si usted lee Mateo capítulo 5, versículo 21, dice, el que insulte a su hermano va a ser castigado. El que le diga una mala palabra a su hermano va a ser castigado. El que lo reniegue será castigado. Y dice San Pablo, pero si dentro de la iglesia se andan mordiendo, si en aquel tiempo eran los fariseos los que andaban pendientes de la vida de Cristo, hoy día dentro de la iglesia, ustedes no, los que no vinieron, se andan mordiendo. ¿Qué más? Y se devoran. ¿Y qué? Y se devoran. ¿Saben qué significa devorar? Destruir, acabar. Miren, yo conozco gente guapa para hablar del prójimo, pero a las espaldas y no de frente. Conozco a gente que dice, yo sí le digo las cosas a quien quiera, y se lo dice a todo el mundo, pero no son capaces de llamar a la persona. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Si tu hermano falla, llámalo a solas, corrígelo, dile que está fallando. Conozco gente guapa que para comer prójimo, para criticar, ¿por qué hace eso? ¿Por qué? Para preguntar, son buenos. Pero si se muerden y se devoran, ¿quiénes? Unos a otros. Eso pasa en la iglesia. Pareciera que dentro de la iglesia nos andamos mordiendo y nos andamos devorando, lastimando e hiriendo. Yo no sé si aquí pasa, pero en mi parroquia a veces sucede. Y no crean que aquí solamente les he leído esta cita bíblica, en la parroquia donde estoy también lo hago. Y me gusta, y ojalá usted se la aprenda, y se las voy a enseñar. Gálatas capítulo 5, versículo, apréndasela que ahorita la pregunto. Gálatas 5:15. Pero si se muerden y se devoran unos con otros, cuidado. ¿Cómo? Cuidado. Tengan cuidado. ¿Por qué?
que llegarán a perderse todos. Porque eso hace que la iglesia se pierda y entre todos nos vayamos dañando. Hay una manera de detener al chismoso, al criticón, al que venga a hablar del prójimo. Cuando venga el que es chismoso, usted le dice un momentico, no quiero hablar del otro. Pero ¿por qué en la iglesia hacen esto? ¿Por qué en su casa? Esa no es mi vida, no me interesa. Pero si usted abre las parabólicas y parece cámara de barrio pendiente del chisme de uno y del otro, vendrá cualquiera a engañarnos y a mentirnos y debemos tener cuidado con eso. Pero si se muerden y se devoran unos con otros, terminarán destruyéndose. ¿Cuál es la cita bíblica? Gálatas 5. Muy bien, ahorita le vuelvo a preguntar. Se la tienen que aprender, por lo menos que se aprendan una cita bíblica. Yo estaría contento. Vamos a Lucas, donde íbamos. Capítulo 6, versículo 3. Los discípulos de Jesús andaban entre los sembrados, arrancaron espigas y se las iban comiendo. Los fariseos estaban observando y preguntaron, ¿por qué tus discípulos hacen eso? Escuchen. Algunos fariseos le dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en día sábado? Jesús respondió. Vamos a la segunda parte, ya para terminar, para no alargarme. Segunda parte. Vamos a ver a Cristo colocar en el centro del evangelio al hombre, a la persona, y mostrarnos que el ser humano a quien ellos querían devorar, destruir, criticar y difamar y acabar, es importante. Y Jesús no se confabuló con los fariseos, le dijeron, pues sí, ustedes tienen razón, esos discípulos míos son unos hambrientos y andan comiendo por ahí. No se puso a hablar mal de sus discípulos, a decir, estos son unos muertos de hambre, andan comiendo por ahí. No, Jesucristo defendió a sus discípulos, cosa que nosotros no hacemos. Cuando llega alguien a decirnos algo, no le damos un parado, no lo detenemos. Y eso debemos aprenderlo. Una de las primeras homilías que yo digo en las parroquias cuando llego es, aquí no vengan a criticar, los chismosos, chao, cheo. Y cuando llegan con chisme le digo, mire doña, mire don, no tengo tiempo para eso. Y así enseño a la gente de la parroquia que debemos trabajar juntos para crecer y no andar comiendo prójimo. Jesús no se entretuvo en criticar a sus mismos discípulos. Porque ¿saben quiénes son las personas más críticas de nosotros? La misma familia. ¿Quién es el que más critica a la mujer? El marido, el esposo. Y entonces va el esposo donde el amigo le dice, epa, ¿y dónde dejó a la tigra? ¿Dónde dejó a la cuaima? ¿Dónde dejó a su esposa? Allá amarrada en la casa para que no saliera. ¿Eso está bien? No. Si usted es esposo y se casó con ella, no es para criticarla, no es para difamarla. Y va la mujer, va va donde las amigas, ¿y dónde dejó al gordo? ¿Dónde dejó al calvo, al sin diente? ¿Dónde lo dejó? Allá en la casa quedó el barrigón. Eso no está bien. ¿Cómo es su papá? Mis papás son de los peores, andan peleando, son groseros, son estos, son aquellos. Eso es criticar de los hijos para con los padres. Jesús no estuvo de acuerdo con eso y le va a dar una enseñanza a los fariseos que querían denigrar y destruir a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Oigan, ¿ustedes no han leído lo que hizo David? ¿Qué hizo David? Y con él sus hombres. A ver, escuchen la enseñanza. Un día que tuvieron hambre. Tenían necesidad. Pues entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y le dio también a sus hombres, a pesar de que solo estaba permitido a los sacerdotes comer de ese pan. ¿Qué fue lo que hizo David? David estaba siendo perseguido por Saúl. Saúl era el rey y el rey quería matar a David. Y David iba corriendo. Un día llegó a la casa de Aminadab, que era sacerdote, le dijo, tengo hambre. Y el sacerdote le dijo, no hay comida, pero hay panes que son solo para sacerdotes consagrados. Y Aminadab le dio a David de los panes. Entró David, comió de los panes consagrados
que él no podía comer porque sus ejércitos no eran sacerdotes. Pero por no dejar morir a las personas que iban con él, por ayudar al prójimo, le tendió la mano, le brindó la oportunidad del alimento para que no se muriera. Y miren cómo termina el Evangelio. Y Jesús añadió: el Hijo del Hombre es Señor y tiene autoridad sobre el sábado. ¿Quién está por encima del sábado? El Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Pues un hombre, un ser humano, una persona como ustedes y yo.